Hola, buenos días. Soy su servidor Santiago Barcón. Les doy la bienvenida a este podcast a nombre de Smart Media Group de On Post Films. Y bueno, vamos a cubrir temas que desde hace más de 20 años en Energía Hoy. Y hoy nos acompaña Javier Lascurain de Nehens, que nos da mucho gusto tener un experto en sustentabilidad y buscar las nuevas opciones que nos va a platicar. El gusto es mío, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña introducción. Sí. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana. Somos correligionarios de la Ibero. Y lleva pues más de 10 años trabajando en el sector sustentabilidad en 13 diferentes países. Luego le voy a pedir que nos platique un poco sobre esto. Y actualmente está en Nehens. Nehens es una empresa que ya les platicará con más detalle y creo que es alguien que nos va a aportar bastante. Y bueno, pues de nuevo bienvenido. Nos gustaría mucho si nos platicas un poco de Nehens y qué es la parte de sustentabilidad que tú llevas en esta empresa. Claro que sí, Santiago, con mucho gusto. Mira, Nehens o Nehens, como le decimos, es una empresa de consultoría en mercados de energía, ¿no? Tanto de energía eléctrica como de gas natural, y actualmente también estamos fortaleciendo estas dos áreas con muchos temas de sustentabilidad. Entonces, fundamentalmente, lo que hacemos en Nehens es ayudar a nuestros clientes a sacar las mejores transacciones en energía que sean posibles, ¿no? Entonces los ayudamos desde intermediación de contratos, modelar sus consumos energéticos y sus costos de energía para encontrar a los mejores suministradores, esto para el mercado eléctrico mayorista, y en el mercado de gas hacemos cuestiones similares donde optimizamos contratos, vemos cuestiones de ductos y fundamentalmente nuestro objetivo principal es reducir los costos finales y digamos las trabas en estas transacciones que seguido son súper complejas. Es reducir todas estas tareas para nuestros clientes para que ahorren de una manera óptima y gasten la menor cantidad del tiempo en esto que es súper complejo, ¿no? Sí. Creo que además, bueno, más bien estoy seguro que porque los conozco, tienen ustedes un software, ¿no?, que permite hacer todas esas transacciones, que es único en el mercado y que les ha dado una ventaja competitiva. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre eso? Claro, el software se llama Smart, ¿no? Y para darles un poquitito de contexto, los contratos de suministro eléctrico seguidos son muy complejos. Muchos rebasan los cientos de páginas, llevan N cantidad de fórmulas dentro de ellos. Entonces, claramente administrar este tipo de contratos es muy tedioso y muy complicado. Entonces, nuestro software Smart Electricidad lo que hace es que hace todas estas operaciones de conciliación, o sea, verificar que los datos de consumo correspondan al cobro que se debería hacer, lo hace de manera automática y muy fácil, ¿no? El software también nos permite ver cómo van los precios, ver toda la información que tiene el SENACE, precios también de gas natural, incluyendo forecast o predicciones, etcétera. Entonces, realmente es un software muy complejo para cualquiera que esté, muy completo, perdón, para cualquiera que esté tratando de operar en el mercado. Recientemente añadimos a este software Smart una parte de gas para llevar controles volumétricos. Entonces, este software Smart Volumétricos permite a los consumidores de gas poder presentar sus controles volumétricos ante el SAT. No sé si sepan un poquito, les doy una microintroducción. Creo que vale la pena porque es un tema que tiene una enorme repercusión y pues ya no es hablar con una entidad energética, sino hablar con el SAT. Correcto. Sí, yo no sé si es único de México, pero el Código Fiscal de la Federación, que es la ley que rige los impuestos en México, establece que la contabilidad es todo lo que ya conocemos, o sea, estados de cuenta, facturas, libros, etcétera, pero también son los controles volumétricos, que es básicamente, son tres cosas, ¿no? Uno es llevar control de los volúmenes de derivados del petróleo, fundamentalmente, y número dos, contar
con los medidores y programas informáticos que nos permitan reportar esto ante el SAT, ¿no? Entonces esto ya es SAT, ya no son autoridades de energía ni medioambientales ni nada de eso. Entonces lo que hace Smart Volumétricos es juntar esa información, proveer el programa informático para estar en cumplimiento con el SAT. Claro. Y bueno, evitar las multas y sanciones que son enormes y ya le está cayendo a muchas empresas y a muchos los agarra en curva, ¿no? Mucha gente no sabía de esto. Sí, claro, al final el desconocimiento de la ley no te exime, pero sí es un tema que además pues arrancó, si recuerdo bien, este mismo año. Sí, correcto. Se clarificó este año, arrancó desde el 2022. Exacto. En el 2023 empezó ya para las personas que consumían, no nada más para quienes tuvieran permisos, pero quedó un poquito ambiguo en la miscelánea fiscal. Sin embargo, a finales del año pasado se quita esta ambigüedad, se dice si se consume arriba de los 5,000 gigajoules de gas natural o arriba de 75,714 litros de petrolíferos, para ser muy precisos, en un mes, se debe de reportar ante el SAT estos controles volumétricos. Sí, y creo que además es por ente económico. Es decir, si tú tienes un restaurante y consumes 10,000 y en el otro 10,000 y tienes una cadena, también estás obligado. ¿Es correcta mi interpretación? Fíjate que tuvimos que pedir una aclaración al respecto, ¿no? Porque, como dices tú, un restaurante, pues a lo mejor consume muy poquito, y si es una cadena, pues ya en el agregado es mucho, y muchas veces se tienen que meter medidores que, como sabes, no son baratos, ¿no? Entonces, sí, en efecto, se reporta a nivel RFC, pero fue la semana pasada que el SAT nos aclaró que es por lugar. Sitio de consumo se debe rebasar ese umbral. Si no se rebasa ese umbral en el sitio de consumo, no es necesario reportar. Qué bueno, porque si no, mucha gente iba a estar preocupada. Creo que es una decisión sana, ¿no? Creo que sí. Sin lugar a dudas. Al menos en un inicio, claro. Sí. Perfecto. Oye, bueno, pues ya estás en la parte de sustentabilidad y es un tema que obviamente cada día crece, día a día. ¿Cómo llegaste al mundo de la sustentabilidad? ¿O fue casualidad o es algo que te había apasionado desde el inicio? Fíjate que llegué al mundo de la sustentabilidad de una manera muy, muy curiosa, ¿no? No fue a lo mejor porque vi películas o hice conciencia de muy niño, sino más bien porque en el jardín veía aves y me da curiosidad qué eran, ¿no? Y al irme metiendo a los libros, al ir investigando y todo eso, me di cuenta que había un tema que me apasionaba muchísimo, que era pues la naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollé esta pasión por la sustentabilidad y ver qué se puede hacer en estos temas verdes para, pues sí, reducir el evidente impacto ambiental que hoy en día tenemos en el planeta, ¿no? Y las partes técnicas también me terminaron apasionando. Entonces, si bien ya no me dedico a las aves, aunque sí salgo a observar aves de vez en cuando, hago temas más técnicos, son muy, muy apasionantes. Sí. Sí, nada más como anécdota, el director general de Negens tiene loros y pericos y búhos ahí en su oficina. Sí, más bien apoyamos a centros que están dando cuidado a aves, sí. Exactamente. Muchas rescatadas, sí. En fin. Que es una labor muy bonita. Sí. Muy bonita. ¿Dónde piensas que se tiene la mayor potencial de impacto entre las actividades que haces en el profesional y la vida real? O sea, porque al final están optimizando los consumos, ¿no? Viendo cómo le ahorran dinero al cliente. ¿Qué se podría aportar adicional? O sea, crear esta área de sustentabilidad, ¿cómo la están manejando? Sí, pues muy, muy buena pregunta y muy padre también. Lo que estamos haciendo es incursionando en mejorar la calidad de los activos verdes que existen. Ahorita vamos a explicar todo esto, ¿no? Pero es que realmente cuando uno trate de compensar un impacto ambiental, se compense con calidad, ¿no? Esa es fundamentalmente la razón de existir de nosotros. Evidentemente es impacto ambiental en el uso de energía, pero es que logremos compensarlo con la mayor calidad posible, ¿no?
¿Qué significa esto? Es desde un inicio tener una estrategia clara de qué es lo que se va a hacer, y no es a nivel, eso sí, no necesariamente tiene que ser a nivel tan técnico como estrategia de descarbonización, sino es saber por qué la empresa se está metiendo en temas de sustentabilidad, cómo se debe comunicar, cómo se debe integrar en el ADN de la empresa. Seguido de estrategias de descarbonización, que a lo mejor aquí es un abanico muy amplio, ¿no? Pero a nivel estratégico hay maneras de incentivar con las correctas estructuras estas estrategias de descarbonización de las empresas. Entonces, si bien hay una parte muy técnica, por ejemplo, instalar paneles solares, como un ejemplo muy concreto, nosotros lo que ayudamos a las empresas es en establecer los marcos organizacionales para que esas acciones sucedan, ¿no? Y finalmente, ya que esas acciones suceden o que se implementan, en donde también ofrecemos apoyo técnico, es el impacto residual que no se pudo compensar. ¿Cuál es la manera de compensarlo? Si es necesario comunicarlo, cómo se comunica, qué riesgos traen estos mecanismos de compensación, como pueden ser CELS, I-RECs y créditos de carbono. Y sobre todo, nuestra mira en el mediano plazo es que estos mercados de activos verdes, mejoren su calidad en todo México, ¿no? Perfecto. Oye, pues para beneficio de nuestro auditorio, platícanos de los CELS, I-RECs, o sea, ¿qué son? Porque mucha gente los oye y a veces se confunde, creo que se aportaría valor. Claro que sí. Mira, los CELS son certificados de energía limpia, que están, digamos, regulados bajo la ley de la industria eléctrica, que va a cambiar, pero creemos que van a sobrevivir a la nueva ley del sector eléctrico, a la LESE, y son certificados que avalan una producción de energía eléctrica, eso es importante, eléctrica, limpia. Entonces se pueden emitir de las fuentes que ya conocemos, como solar, eólica, maremotriz, también de ingenios, ¿no? De biomasa, hidrógeno verde, también de cogeneración eficiente. Ese es un aspecto que lo diferencia de otros certificados internacionales de energías limpias. Incluso captura de carbono, que todavía no tenemos muchos ejemplos de eso a nivel mundial, pero también podrían salir de ahí, ¿no? Cada CEL equivale a 1 megawatt hora de energía limpia producida, ¿no? Y México tiene una meta del 34.1%, si no me equivoco. La tenemos hasta el 2027, porque ese requisito se debe de actualizar con 3 años de antelación, 2028 ya. Y lo que no surte la red, digamos, actualmente energía limpia, se tiene que comprar con CELS para llegar a ese 34.1%, ¿no? De acuerdo. ¿Y los I-RECs? Y los I-RECs es algo muy, muy similar. O sea, es un certificado que avala 1 megawatt hora de energía limpia producida, pero la diferencia con los I-RECs es que son internacionales. Y contrario a los CELS, que son para cumplir un requisito regulatorio, los I-RECs son en general para cumplir requisitos voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente en electricidad. De acuerdo. Bueno, pues ya nos platicaste de esta la situación, cómo van, lo que están haciendo. ¿Cómo vamos como país? Creo que, a ver, hay varios temas aquí, ¿no? Es un tema complejito. El primero, que creo que es el más importante abordar, es la política pública. Creo que vemos señales positivas para que se destraben las energías verdes en este sexenio. La doctora Claudia Sheinbaum también es alguien que viene del campo ambiental, viene de nuestro campo, ¿no? Entonces, no nos puede traicionar ahí. Está en su ADN. Hay cuestiones positivas como la agilización de permisos, el incremento
de la potencia instalada para que cuente como energía distribuida, que energía distribuida es básicamente cuando uno genera la energía en sitio, no la necesita generar, no la genera una planta aparte del lugar de consumo. Sube de medio mega a 0.7 megas, eso es lo que se tiene previsto, y pues estamos esperando también que otro instrumento muy importante o dos instrumentos muy importantes hoy en día, es que aumenten los requisitos de CELS para incentivar esta industria, y número 2, que simplemente un sistema de comercio de emisiones que ahí está, ha sido piloteado, ahí está en la regulación, pero que todavía no se establece. Ajá. Sí, yo coincido, ¿no? Creo que sí, las señales son positivas, el sector se está reactivando y bueno, yo siempre he dicho que al final nadie le gana a Nikola y a Thomas, ¿no? Necesitamos energía eléctrica y de preferencia que venga de fuentes renovables o fuentes limpias, como las llamamos en México, y pues seguir buscando por allá. Por otro lado, dentro de estas acciones que tienes en sustentabilidad, ¿cómo has visto a través de los años, porque has tenido experiencia en muchísimos países, si cuando empezaste el interés era 1, ¿en qué valor estamos ahorita? ¿En 5, en 10, en 25? Sí, qué buena pregunta. Mira, yo creo que cuando empecé hace más de 10 años era todavía un tema como, qué bonito, ¿no? Romántico de, mira, sí, separo mi basura, cosas así. Hoy en día creo que hemos evolucionado muchísimo, ya es un tema que está mucho más, en la corriente general de cualquier empresa. O sea, es difícil encontrar una empresa que no esté pensando de alguna manera cómo bajar su impacto ambiental. Y creo que todavía permanecen algunos retitos por ahí, ¿no? Creo que el más importante es pasar de una serie de acciones bonitas a ya meter esto en el ADN de las empresas, ¿no? Creo que ahí hay mucho esfuerzo por hacer. Todavía creo que existe todavía muchísimo esfuerzo por hacer en esto que platicaba de la calidad de los certificados ambientales también, ¿no? Bueno. Oye, ¿qué nos puedes decir? Porque es un término que yo creo que lo escuchan mucho, el greenwashing. Explícanos qué es el greenwashing. Sí, la definición del greenwashing es... O el lavado en verde en español. El lavado verde, ¿no? Es decir que eres una empresa verde y sustentable, sin realmente tener un fundamento muy sólido para eso, ¿no? Se sigue viendo. O sea, la verdad es que de repente veo un anuncio y digo, ay, no puede ser, este anuncio es mero greenwashing. Y bueno, pues es un tema como muy relevante, porque gran parte de la razón por la que las empresas adoptan estrategias verdes es reputacional, ¿no? Hay otros temas que es reducción de riesgos y también reducción de costos, ¿no? Pero la parte reputacional es importante. Creo que ahorita en empresas que ya han logrado cierto nivel de sofisticación en sustentabilidad, el reto más fuerte de greenwashing es en tener muy bien definido hasta dónde va a llegar su abatimiento de emisiones en este caso y cómo se va a compensar, ¿no? Creo que la primera parte de la ecuación, que es cómo vamos a abatir las emisiones, necesita ser algo muy sólido para poder avanzar al paso 2, que es compensar emisiones, ¿no? Sin embargo, hoy en día sí vemos a mucha gente compensando emisiones sin tener un paso A muy sólido, ¿no? Y para mí eso lleva a un riesgo de greenwashing inminente, ¿no? Sí, yo en una de las empresas que asesoro dijeron, es el que queremos instalar paneles fotovoltaicos. Le digo, qué bueno, sí, ¿no? Seguro va a ayudar, pero creo que el paso primero es decir, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Y bueno, esto va a ser solamente una de tantas acciones que puedes tomar para corregir pues el impacto que estamos causando sobre el medio ambiente. Correcto, pero creo que hay muchísimo por hacer de manera muy sencilla, ¿no? O sea, para la gente que nos escucha, una de las maneras más fáciles, sencillas, directas a la mano de reducir el impacto ambiental
me voy a desviar un poco del tema de energía, pero es dejar de consumir o bajarle al consumo de carne de res, ¿no? Que provoca gran cantidad de las emisiones del planeta. Y si nada más decimos, bueno, hoy filete no, hoy mejor pollito, o hoy hacemos algo vegetariano, con eso estamos ayudando muchísimo, ¿no? Sí, al final son pequeñas acciones. Sí. Yo siempre digo, en realidad la calidad del aire de la Ciudad de México ha mejorado muchísimo comparado con lo que teníamos hace veintitantos años, de verdad, ¿no? Cuando todo el mundo se queja de que el combustorio de Tula, tenemos Azcapotzalco para lo que hicimos aquí, ¿no? Y gasolina con plomo. Gasolina con plomo y sobrevivimos, ¿no? Pero recuerdo que estaba en casa de unos amigos en Lomas de Chapultepec. Ajá. Y la señora se quejaba y le dije: doña Margarita, ¿y cómo fue usted a misa hoy? ¿En coche? Me dice: sí, 2 cuadras. 2 cuadras. Entonces creo que esas pequeñas acciones cambian muchísimo el impacto que tenemos sobre el planeta. Y bueno, viene mucho más por allá. ¿Qué le recomendarías a nuestros radioescuchas y bueno, los que estén dentro del podcast como acciones, además de esta que mencionaste de la carne, ¿qué otro tipo de acciones? Y el caminar un poco más o estacionarte en el primer lugar, en lugar de andar dando vueltas para encontrar al que esté prácticamente en la puerta. Consejos prácticos, ¿por dónde te irías? ¿Por dónde me iría? A ver, creo que aquí sí hay ciencia, nada más no está tan diseminada, ¿no? Evidentemente el número 1 donde podemos reducir más emisiones es dejando de consumir carne de res, lácteos, hoy en día cacao, porque hay mucha deforestación en el oeste de África. Segundo, y algo que quizá de esto no se habla mucho, ¿no? Porque es difícil y la energía eléctrica es invisible, ¿no? Pero yo he hecho análisis sobre, por ejemplo, instalar paneles fotovoltaicos, que está excelente, ¿no? Pero análisis de ciclo de vida, es decir, ¿cuál es la emisión del panel fotovoltaico para llegar a ser instalado, ¿no? Que incluye pues metales, silicio, las estructuras, transportación, etcétera, etcétera. Entonces, si bien está muy bien, un panel solar con el factor de emisión de México tarda 3 años en borrar su huella ambiental. La huella ambiental que se generó para producirlo, ¿no? Entonces, algo muy sencillo es eficiencia energética, ¿no? Tenemos muchísimos aparatos que están conectados, que están gastando muchísimo, ¿no? Hay veces que la gente agarra y compra paneles solares sin haber hecho un análisis de eficiencia energética, y a lo mejor por ahí baja su impacto con un retorno inmediato al medio ambiente y a su cartera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo empezaría ahí, pues ese refri viejo, ¿no? Los aparatos que uno los toca y están calientitos, todo eso está gastando energía. ¿Qué otras cosas muy importantes? Pues cuidar en la gasolina, ¿no? Los viajes. Yo hice un experimento hace unos años de a ver cuánto realmente ahorro si manejo con el coche automático normal o si realmente voy moviendo las velocidades, a lo mejor apagando el coche cuando llegue a un alto, manejando tranquilo, que además da mucha menos ansiedad del camino. Sí. ¿No? Y es un 30% de ahorro. Uh-huh. No es nada trivial, ¿no? 30% de ahorro en gasolina, bueno, y en dinero, ni que se diga, ¿no? Sí, yo creo que esa parte del... tengo amigos que les gusta, o tienen pata de plomo y les gusta acelerar, llegan cansados, nada más ganan 20 minutos cuando más en el viaje y aparte desperdician energía, ¿no? Algo que siempre cuando hablo de eficiencia energética les digo, ¿un coche con aire acondicionado gasta más o menos? Dicen más, sí, en la ciudad, pero en carretera menos porque traes las ventanas cerradas y hay menos turbulencia. Entonces hay muchísimas acciones que podemos tomar. Bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Nos gusta mucho platicar de los muchachos, de las nuevas generaciones. ¿Qué le recomendarías a los que están empezando a estudiar ingeniería, bueno, carreras técnicas, a los que se quieren meter a la parte de sustentabilidad? ¿Qué consejos prácticos le darías a los chavos? Mira, qué buena pregunta, Santiago. Yo lo que hice
fue que me dediqué un poquito más a ver cómo estos proyectos de sustentabilidad podían ser mejor administrados. Más que a empaparme muchísimo del conocimiento técnico, el conocimiento que te pueden dar en la universidad. Al final, gran parte de los proyectos se atoran en la parte administrativa y no en la parte de conceptualización o de conocimiento, ¿no? Entonces, que le pongan mucha atención a la gestión de proyectos, que pongan mucha atención en su trato también con las demás personas, y sobre todo que tengan una visión como muy, muy pragmática del asunto, ¿no? Podríamos ser muy idealistas, hablar de muchas cosas, pero ¿qué realmente es lo que nos va a hacer bajar el impacto? O sea, ¿dónde están los números con los que podemos decir, mira, si ataco esto, esto y esto, con eso vamos a lograr un cambio mucho más inmediato, ¿no? Para mí eso creo que fue muy clave en etapas tempranas de mi carrera, ¿no? Sí, al final no enamorarse de los números y de la técnica, sino buscar realmente el resultado ya al final. Correcto. Y bueno, pues ya para terminar, si quisieras dar algún mensaje a nuestro auditorio. Pues varios mensajes, ¿no? El primero es, bueno, urgente, si ustedes son empresa que consume mucho combustible, estén al corriente con el SAT. Sé que no tiene mucho que ver con el tema medioambiental, pero bueno, tenemos que quitarlo lo más urgente primero, ¿no? Segundo, creo que es tanto a nivel negocio como a nivel personal, ver temas de eficiencia energética. La verdad es que la eficiencia energética tiene retornos de inversión mucho más rápidos que muchas alternativas. Van a ver su dinero de regreso mucho más rápido y de manera mucho más sencilla. Y yo creo que algo más con lo que me gustaría dejarles es, si van a compensar impacto ambiental, busquen la manera de saber realmente cuánto sí se está compensando, ¿no? Hoy en día tenemos un problema de mucha calidad en los créditos de carbono. Vemos empresas grandes que están ofreciendo créditos de carbono, por ejemplo, para compensar huella de carbono en los viajes aéreos o en el taxi o lo que sea. Y cuando vemos y analizamos esos proyectos, les falta mucho por mejorar, ¿no? Entonces, que exijan proyectos de calidad ahí. Perfecto. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias y esperamos verte de nuevo por aquí, y si gustas cualquier aclaración te los vamos a dirigir. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en este podcast. Espero que les haya sido muy, muy útil. Nos pueden encontrar a Enegens en enegense.com.mx. Ahí van a venir todas nuestras redes sociales y nos pueden seguir en LinkedIn, sobre todo es donde más activos estamos. Pues muchísimas gracias y creo que se van a aprender muchísimo visitando el sitio, ¿no? A todo nuestro auditorio, pues esperamos verlos próximamente. Un abrazo. Ha sido un gusto, muchas gracias.